La Fórmula 1 ha explotado. La FIA ha dado comienzo una investigación contra un jefe de un equipo y esto no ha gustado nada a la FOM porque también les repercute. Además de eso, tenemos muchas otras noticias que os tenemos que comentar en el día de hoy, por lo que te recuerdo que tenemos todas detalladas en la descripción de este vídeo, por si quieres saltarte alguna e ir directamente a tu momento de elección. Antes de dar comienzo, todavía te tengo que recordar que dejes tu me gusta, que dejes tu like, porque apoya muchísimo el canal si lo haces. Así que simplemente habiéndote recordado eso, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar por la noticia del día, por la noticia que empezó a surgir todo en la noche de ayer, con un comunicado primero de la FIA y su contrarrespuesta, la respuesta tanto de la FOM, de Mercedes y de Susie Wolff. Ahora entenderéis por qué os comentamos que ella también ha tenido que ver, pero están esas tres partes involucradas y esto podría acabar en un lío bastante mayúsculo próximamente. Un lío que al final es otra lucha más entre la FIA y la FOM. Otra vez más ha habido un conflicto entre la FIA y la FOM y ahora todo tiene que ver además con los Wolff, con Toto y con Susie Wolff. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues es que en el día de ayer se supo que la FIA va a dar comienzo una investigación a Toto y Susie Wolff, al matrimonio de los Wolff, que ya sabemos que Toto Wolff es jefe del equipo Mercedes y Susie Wolff directora de la F1 Academy, competición que también tiene que ver con la FOM, es decir, tiene un puesto en Liberty Media, que son los organizadores de la Fórmula 1, y al parecer hay conflicto de intereses aquí, por haber un jefe de equipo y una directora de la FOM que sean pareja. Esto se debe a que parece que ha habido un traspase de información y eso es lo que está investigando por parte de la FIA, ese trasvase de información que habría habido entre el matrimonio. Simplemente recordar en los puestos que tienen y se dice que Toto puede pasar información a Susie Wolff de lo que hablen los team principals, mientras que Susie Wolff puede pasarle información de lo que esté pasando en la FOM. Esto le viene bien a ambas partes. Mercedes tiene información privilegiada y la FOM sabe lo que están hablando los jefes de equipo. Esto es algo que se habría sido descubierto además porque se habrían dado cuenta algunos jefes de equipo que Toto tiene información que solo podría tener de esta forma. Tiene información más avanzada que ellos que solo podría tener si está recibiendo información confidencial. Y ante esto se quejaron a Mohammed Ben Sulayem y la FIA ha dado comienzo con un procedimiento para investigarlos. No dice que sean ellos no llegan a recalcar sus nombres, pero por supuesto dicen a un director de un equipo y a un personal de la FOM que van a ser investigados. Ante esto, las tres partes involucradas han salido a defenderse después de ser esto oficial. La FOM, Mercedes en nombre de Toto Wolff y Susie Wolff en su propio nombre. En el caso de la FOM fueron los primeros en emitir un comunicado y decían primero que esta investigación no se les había sido comunicada de antemano, aunque fuera 5 minutos antes. Nada, se enteraron por la prensa, se enteraron por el comunicado que sacó la federación. Confían desde la FOM en el procedimiento y que saldrá que las acusaciones son erróneas, porque aseguran que ningún miembro de su organización ha revelado información no privilegiada y advierten además en su comunicado que son unas acusaciones imprudentes y graves sin fundamento. Luego, después de la FOM, salió Mercedes en nombre de su jefe del equipo, donde también comunican que no se les había dicho antes de salir a la luz, que se han enterado también por los medios como igual que la FOM, y confían en que todo esto es erróneo y que esperan una respuesta rápida y clara del Departamento de Cumplimiento de la FIA, que son quienes están investigando esto. Y por último, la última en pronunciarse fue Susie Wolff. Ella incidió en el hecho de que duele que la estén juzgando por su estado civil más que por su trabajo, por sus labores, que simplemente la están juzgando por ser la mujer de, mientras que es la directora de la F1 Academy, además de haber tenido a lo largo de su carrera muchos puestos también muy importantes. Afirma haber tenido un trabajo muy complicado siempre en un mundo lleno de hombres y rechaza rotundamente estas acusaciones. Pero si fuese poco este conflicto, que vuelve a haber otro conflicto entre la FIA y la FOM, la BBC ha informado esta mañana que la FOM podría considerar en separarse de la FIA si Mohammed Ben Sulayem sigue actuando de una forma en que las altas figuras consideren perjudicial para la Fórmula 1. ¿Será esta la ruptura total de la FIA y la FOM? ¿Llegarán a un acuerdo? ¿Habrá una tranquilidad?
veremos qué es lo que ocurre. Pero es una más. Al final esto ya es un globo que se sigue hinchando, que se sigue hinchando, que se sigue hinchando y que va a estallar un momento ya de todas. Pero que es que no es ni reciente, no es ni siquiera todo esto con relación a la FOM, que en 2009 se creó la FOTA también, la Federación de los Equipos, para intentar pues tener mejores condiciones frente a Bernie Ecclestone y Max Mosley, que era en ese entonces el presidente de la FIA y presidente de la Fórmula 1. Ahí se rebelaron los propios equipos, pero ahora encima tienen a una organización que es Liberty Media que va junto a ellos. Entonces está siendo un choque de conflictos muy grande. Con el caso de Andretti ya lo ha sido recientemente, pero parece que al final ahí Liberty Media no va a tener nada que hacer y va a tener que aceptar a Andretti siempre y cuando sigan estando en la FIA. Claro, ¿por qué? Porque el punto está en que se les puede acusar de monopolio y que no podrían, al final no pueden rechazarlo legalmente a Andretti a estas alturas. Si están con la FIA, si están por su cuenta, si hacen una competición, que es lo que se hablaba, por ejemplo, de hacer en 2010 y que es lo que medio insinúa la BBC que podría plantearse por parte de Liberty Media si sigue actuando así la FIA. Ahí ya es una competición privada y decide Liberty Media. No hay que decidir por dos partes, hay que ahora mismo es lo que pasa entre la FIA y Liberty Media. Ahora decidiría solo Liberty Media y ahí se salen con sus anchas. Pero bueno, que esto es lo que ha informado la BBC. Aún así, a mí hay algo que me extraña. Bueno, el hecho de cuál es la información privilegiada que ha tenido Toto Wolff os lo vamos a contar mañana, así que os recomiendo que en el primero de los vídeos de mañana estéis atentos porque os vamos a contar esa información privilegiada que habría recibido Toto Wolff y que se insinúa que fue lo que se dieron cuenta los jefes de equipo de, oye, estás sabiendo más, porque Toto Wolff iba... Yo ya lo sé, ¿sabes? Cuando le comunicaron algo, que os diremos mañana, iba diciendo, pues yo ya lo sé, básicamente. Lo que me extraña es de esta información de la BBC, que no dudo de la BBC, por supuesto, mucho menos de la BBC, pero lo que me extraña es que son los equipos en teoría quienes han presionado a Mohamed Ben Sulayem para que investigasen esto, por lo menos según comentaron ayer. Esto sobre todo yo lo leí en Motorsport, que era quienes habían presionado a Mohamed Ben Sulayem para que desde la FIA investigaran si de verdad había ese trasvase de información. Que sean ellos y luego se vayan a ir junto, porque entiendo que Liberty Media tenga ahora este arrebato y por supuesto junto a Mercedes, ¿no? Pues porque otra vez, otro conflicto, otra rifirrafe que tienen, están siendo acusados además, ¿no? Porque uno de sus integrantes de su plantilla, Susie Wolff, que es trabajadora de FOM, está siendo investigada, lo entiendo. Pero todos los equipos aceptarían eso porque es lo que deja insinuar la BBC, pero... Quiero decir, si al final esto ha salido también teóricamente porque ellos han presionado a Mohamed Ben Sulayem para que investigase. Bueno, independientemente de ello, no es la primera vez y esto va a llegar a un punto algún día en el que va a estallar, o por lo menos eso es lo que yo creo. Recientemente también vimos a Mohamed Ben Sulayem volver a hablar acerca de Michael Masi, y al final todo eso tenía que ver por el simple hecho de o tranquilizáis o os lo vuelvo a poner que no os gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces... No sé, es un punto ya entre la FIA y la FOM que van a estallar, entre la FIA y los equipos también que van a estallar y esto va a salir por patas, muy posiblemente, salvo que se relajen, salvo que lleguen todos a un acuerdo y se tranquilicen, porque bueno, no sé, pero que también te digo, desde mi punto de vista, si hay también una cosa, bueno, antes de esto, si se han dado cuenta ahora que entre Susie Wolff y Toto Wolff puede haber conflicto de intereses, bien, mal vamos. Y no es lo que ha salido Susie Wolff diciendo que se la juzga más por su estado civil. No es por su estado civil, pero es que si son dos, es un matrimonio, por supuesto va a haber comunicación. Va a haber cosas que quizá no deberían de contarse teniendo en cuenta los cargos que tienen. Toto no le debería de contar cosas de los jefes de equipo y a la inversa. Pero es algo que creo que no es nuevo y es algo que incluso se había insinuado hace tiempo ya también. Independientemente de ello, lo que iba a decir antes... A mí no me parece bien tampoco que tenga Toto información privilegiada. No me parece que ningún equipo tenga información privilegiada. Mercedes lo tuvo, por ejemplo, en la era híbrida con los motores, que eso ya se sabe, y dominaron toda esa era híbrida gracias a los motores que consiguieron hacer por esa información privilegiada. A lo mejor la información que ha tenido ahora Toto Wolff, os la contamos mañana, no es tan grave.
pero independientemente no debe de tener más información que cualquier otra persona por simplemente ser Toto Wolff, es ser austriaco y ser el jefe del equipo Mercedes. No tiene por qué. Así que bueno, eso es comparta al bombazo que ocurrió en el día de ayer. Me encantaría que me dejéis en los comentarios vuestra opinión acerca del tema, qué es lo que pensáis y qué es lo que creéis que debería de hacer tanto la FOM como la Fórmula 1. Por otro lado, vamos a pasar a hablaros acerca de Alex Palou. Alex Palou ha estado en una entrevista con Mundo Deportivo, en una entrevista cuando ha presentado su equipo, que ya sabéis que tendrá un equipo de monoplazas. Y allí ha hablado acerca de muchas cosas, pero en lo que nos vamos a centrar ahora es en su objetivo para el próximo año, porque sabemos que ya no está ligado a ningún equipo de Fórmula 1, como sí que lo estaba McLaren, y quizá antes ese objetivo era acabar llegando a la Fórmula 1, ahora únicamente tiene contrato con Chip Ganassi, el equipo con el que ha ganado sus 2 títulos en IndyCar, y le pregunta sus objetivos para la próxima temporada. Y hay uno claro. Por supuesto que habla acerca de repetir título, que no es sencillo y que además el próximo año hay complicaciones porque llega el sistema híbrido y no saben cómo van a funcionar, se tienen que adaptar y demás, pero por supuesto que seguir ganando victorias, conseguir más títulos es el objetivo claro que también puede tener, pero hay un objetivo, una espinita que ya lleva varios años Alex Palou intentándolo, corriendo esta carrera y no ha sido capaz de conseguirlo, tiene esta espinita, se la quiere quitar y son las 500 millas de Indianápolis. Sabemos que este año no se quedó lejos, ha llegado a quedar incluso segundo en alguna edición en las 500 millas de Indianápolis, logró la pole esta temporada y quiere conseguir esa victoria, así que se va a preparar a fondo para ese objetivo, para esa carrera, para conseguir la victoria que todavía no ha logrado. Esto, como digo, lo comentó en esta entrevista que ha dado a Fabio Marchi, que muchas veces ya os hemos hablado de que es uno de los mejores periodistas españoles que hay de Fórmula 1 y también de Motorsport, por supuesto. Ahora hace esta entrevista a Alex Palou en la que dice eso, ¿no? Conseguir más victorias y títulos. Me parece interesante que le vais a escuchar hablar acerca de ese sistema híbrido que se introduce en la IndyCar el próximo año, que al final es un sistema nuevo. Quizá el próximo año pues Chip Ganassi no consiga acertar o acierta, pero igualmente te tienes que adaptar tu estilo de pilotaje a ese sistema. Y luego ya acerca de eso habla acerca de que el objetivo son esas 500 millas de Indianápolis, que es el objetivo más grande que tienen, que dice que incluso es una carrera que en ocasiones cuenta más casi que el propio campeonato, o por lo menos hay gente que le da incluso más valor. Yo le doy más valor al título, pero sí que quiero verle conseguir esas 500 millas de Indianápolis. Me alegré muchísimo cuando logró la pole esta temporada, ojalá consiga la victoria este año, además de que dice que es muy difícil porque por supuesto es una carrera que solo hay una vez al año. Es al final como marcarte un objetivo de una carrera específico, pues si solo hay una carrera es complicado. El título en ese sentido tienes que ser constante a lo largo del año, pero no es una carrera, no es fallar un día. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, al ser solo una carrera dependes de muchas cosas. Dice él de que dependes de la estrategia, que dependes de que todo salga bien ese día, que tú él mismo estés bien y dependes incluso de la suerte. Un día puedes tener mala suerte. En un año entero, si tú has sido mejor, vas a ganar el título, sin lugar a dudas. Puede ganar luego una carrera específica cualquiera, pero el título, pues Palou, que ha sido el mejor claramente este año, que ha dominado en la IndyCar, y va a ganar el título. Y además dice también que, bueno, que por ahora la carrera no ha sido mala con él, así que ha tenido ocasiones, pero que es lo que tiene que intentar. Estas son las palabras de Alex Palou. Bueno, Alex, 2 títulos ya de Estados Unidos. Este año has arrasado. ¿Qué es lo que viene ahora? No sé si el reto ya es conseguir récords o sobre todo las 500 millas de Indianápolis. Es una espinita clavada ahí. Bueno, sí, conseguir más campeonatos si podemos, que no son fáciles. Este año nos ha ido muy bien, pero nunca sabes, año nuevo, ahora tendremos el sistema híbrido, si va a cambiar, cómo va a cambiar y tienes que adaptarte. Y luego las 500 es el objetivo más grande que tenemos ahora mismo para conseguir, que es muy difícil. Solo tienes una al año, es un día. Y tienes que tener todo perfecto, tienes que tener un poco de suerte, las estrategias, tú, el coche, tiene que estar todo perfecto para ganar esa carrera que a veces cuenta más que un campeonato. Así que nada, seguiremos intentándolo sin olvidarnos del campeonato y a ver si podemos conseguir más. ¿Han sido crueles las 500 millas contigo o qué? No diría. Al final, bueno, tuve un accidente en mi primer año, luego quedamos segundos. Eso no fue cruel, al final simplemente Helio fue mejor que nosotros. Este año quedamos cuartos, así que bueno,
podría ser mejor, pero no está mal. Vamos cogiendo experiencia para cuando sea nuestro día, pues ganarlas. Ojalá sea el próximo año y si no, pues al siguiente. Vamos a pasar de tema. Bueno, seguimos hablando acerca de Alex Palou porque lo último que tenemos que comentaros es al respecto sobre la noticia que él mismo sacó ayer en sus redes sociales de que ha sido padre. Ha dado a luz su mujer, ya tienen una hija preciosa. Había pensado en poneros la imagen. Nunca sé bien qué hacer con respecto al tema de hijos, porque ha habido en alguna ocasión que también ha nacido pues algún hijo de alguien importante que os contamos. He decidido no ponerlo. Ya está. Si queréis ver la imagen, la ha publicado el propio Alex. Si no la hubiera publicado, ni siquiera os diría de la imagen y no se pondría, por supuesto. Como la ha publicado, pensé en ponerla, pero prefiero no hacerlo y ir vosotros a sus redes sociales. Lo tiene en su Twitter, por ejemplo, así que os recomiendo que vayáis a verlo si queréis ver a la hija de Alex Palou, que simplemente es contaros esa noticia que ya es padre y desde aquí desearle la enhorabuena. Y vamos a pasar de tema y vamos a continuar ahora con el equipo Aston Martin. ¿Qué tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin? Bueno, pues es Mike Krack quien habla al respecto sobre esta temporada y aclara que ha sido la mejor temporada en la historia del equipo Aston Martin, que ha sido el mejor año que han tenido con los mejores resultados y que esto les ha dado pie para que lleven una motivación muy grande, que por supuesto dice que reflexiona y se da cuenta que ha habido momentos difíciles, momentos de bajón, pero en el cómputo general de la temporada, sin lugar a dudas, ha sido el mejor año que han tenido. Y ante esto he decidido buscar resultados. Nos vamos a centrar en cuanto a puntos para que veamos si ha sido el año que más puntuación han logrado el equipo Aston Martin. Como tal, Aston Martin tiene 3 años, tiene 2021, 2022, 2023, más unos años en los años 60, pero en esos años ni siquiera consiguió ser exitoso. Esto en la Fórmula 1, pero no vamos a compararlo solo en estos 3 años, sino que lo vamos a comparar con Racing Point y también unos años de Force India. Esto el motivo es porque es la misma estructura, básicamente, así que también nos puede servir. Ha habido cambios, por supuesto, pero para que veamos que realmente esta ha sido la mejor temporada, 2023 han acabado quintos en el campeonato, no ha sido su mejor posición final en el campeonato, pero han quedado en esa quinta posición con 280 puntos, una cifra impresionante. 2022, el año anterior, quedaron séptimos. Ya os hemos explicado en muchas ocasiones que estuvieron peleando por el sexto puesto en el Mundial de Constructores a final de temporada y que realmente acabaron en ritmo de carrera peleando contra Alpine y McLaren, pero es que empezaron muy mal. Así que acabaron en esa séptima posición con 55 puntos. 2021 también quedaron séptimos, aunque con más puntos, con 77. Nos retrocedemos a 2020, que es el año que yo tenía mejor recuerdo sobre ellos y el año que pensaba que había sido el mejor año con respecto a 2023, que 2023 sería mejor, pero que 2020 estaría muy cerca, y 2020 quedaron en una mejor posición, quedaron cuartos en el Mundial de Constructores frente al quinto puesto que han quedado este año, y realmente pudieron ser terceros, pero como tuvieron penalizaciones y complicaciones, quedaron en esa cuarta posición y consiguieron 195 puntos, es decir, 85 puntos menos que los que han conseguido esta temporada. Para que os hagáis una idea, aquel 2020 era aquel monoplaza que logró una pole con Sergio Pérez, que logró una victoria con Sergio Pérez, la pole la logró Lance Stroll, perdonad, que fue en Turquía, que logró muchos podios y que se les acusaba de haber copiado al Mercedes, que era aquel Mercedes rosa, y aún así consiguieron 80 puntos menos de los que ha logrado Aston Martin, pero consiguieron una mejor posición claramente porque era un año donde había menos rivales. Este año es que ha habido muchísimos entre Red Bull, que ha sido súper dominador, luego Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston Martin. Estos 4 últimos equipos han estado peleando y aún así han logrado más puntos. En 2019 caen hasta la séptima posición con 73 puntos. Y luego retrocedemos hasta 2017. ¿Por qué no saltamos 2018? Porque es cuando llega Lawrence Stroll, es cuando cambian de Force India a Racing Point. Hubo un lío ahí, les quitaron puntos, no es muy buena comparación. Entonces por eso retrocedemos 2 años a 2017, que yo no recordaba esto, que es después de 2020 el mejor año que habían tenido, pero es que es una muy buena temporada. En 2017 quedaron cuartos con 187 puntos. Solamente quedaron con 8 puntos menos que 2020.
Por supuesto, peor que 2023, pero es un muy buen año. 2016 volvieron a quedar cuartos, con esta vez 173 puntos. Y ya 2015 quintos con 136 y 2014 sextos con 155. Así que sí, en definitiva, esta temporada del equipo Aston Martin ha sido la mejor que ha tenido esta estructura en su historia. Quería simplemente hacer esta comparativa. Me ha sorprendido mucho ese año 2017, no lo recordaba que tenían carreras muy buenas, pero en muchas ocasiones destacaban mucho por el motor. 2014 quedan sextos y también había carreras que los conseguían hacer muy bien por ese motor, pero bastante bien. 2020, como digo, era el año que tenía mis dudas. Entendía que 2023 había sido mejor año. También hay que tener en cuenta que ha habido más carreras, con la que hay posibilidades de más puntos, pero independientemente también ha habido mucha más competencia, por eso quedan un puesto por detrás, pero con más puntos. Y además, pues bueno, han conseguido muchos más podios, hasta un año sencillamente espectacular por parte de Aston Martin, así que creo que en las palabras de Mike Krack tiene toda la razón, que sus palabras eran las siguientes: cuando reflexiono sobre la temporada solo veo los aspectos positivos y los enormes progresos que hemos hecho en comparación con el año pasado. Hemos disfrutado de algunos días especiales, sobre todo al principio de la temporada, y hemos vuelto con fuerza a las últimas carreras. Ha sido nuestra mejor temporada hasta la fecha como equipo, con 280 puntos frente a los 55 de la temporada pasada. Me gustaría dar las gracias a todo el mundo en la pista y a la fábrica de Aston Martin por su duro trabajo, también a nuestros aficionados y a todos nuestros socios. Sin su apoyo no podríamos haber logrado este proyecto. Que simplemente os recuerdo, también viendo los resultados que han tenido, os recuerdo que este equipo, fijaros los resultados, que no han sido nunca estrepitosamente malos, siempre han sabido reconducir si estaban mal, como ese 2022, siempre han conseguido dar pasos hacia adelante. Vemos ese 2017 que ya consiguieron ser el líder del resto, y 2016 más de lo mismo, y en esos años además era Force India, eran años donde todavía no tenían el dinero de Racing Point que luego llegó, y es el mismo de Aston Martin con la llegada de Lawrence Stroll. Así que es un equipo que siempre ha funcionado muy bien, siempre ha gestionado muy bien el poco dinero, y veremos si ya el año que dieron de 2022 a 2023, el paso que dieron, son capaces nuevamente de conseguir dar un paso que no sea tan grande, porque eso es prácticamente imposible, pero un paso que sea considerablemente grande. Y pasando de tema y finalizamos con todo el vídeo, Max Verstappen ha hablado acerca de las complicaciones que tiene Red Bull, de los problemas, de los pocos puntos débiles que tienen, porque sí, pese a que parezca que no, pese a que han ganado 21 de 22 carreras, sí que tienen puntos débiles, y justo los achacan a esa única carrera que no lograron ganar. ¿Por qué? ¿Dónde no lograron ganar? Pues fue en un circuito urbano, que ha sido donde más complicaciones han tenido a lo largo del año. Recordemos Mónaco, que estuvo cerca Alonso de ganar, o recordemos Las Vegas, que estuvo Leclerc también cerca de ganar, y así pues en Singapur incluso perdieron. Los circuitos urbanos se les ha dado mal al Red Bull, y el motivo que destaca Verstappen es, primero, porque en bajas velocidades no funcionan tan bien, y esto os lo hemos contado mucho a lo largo del año, que el mejor en baja velocidad era Aston Martin. Eso destacaba muchísimo porque eran incluso superiores en ese aspecto a Red Bull. Es que Red Bull en ese aspecto no es tan superior, incluso no es ni siquiera el mejor como contamos, y además les ha costado mucho en los circuitos urbanos, primero por esas bajas velocidades que no son capaces de alcanzar, y luego porque el RB19 funcionaba mal con muchos baches, característica que suele tener claramente un circuito urbano. Ese es el motivo por el que en este tipo de trazados les hacían más vulnerables. Igualmente han ganado todas menos una, todas las carreras urbanas que ha habido menos una. ¿Por qué es eso? Pues porque independientemente de ello eran tan superiores que incluso con debilidades, siendo más vulnerables, podían ser más rápidos. Pero eso es en lo que destaca Max Verstappen, que necesitan mejorar para la próxima temporada. Sobre todo, más allá que en los baches, que bueno, pues al final es un problema que tienen, pues será por sus suspensiones, por chasis, por demás, por cómo está hecho el monoplaza, yo me centraría en mejorar esa velocidad baja, sobre todo porque eso en otro tipo de circuitos también te puede venir bien, en circuitos donde luego han acabado siendo más vulnerables, porque lo ha habido, por supuesto, ya lo sabemos a lo largo de la temporada, lo que siempre hemos comentado, si Red Bull también tenía esa diferencia de rendimiento dependiendo del circuito. La cosa es que Red Bull, en un circuito donde rindieran peor, seguían ganando. Lo único que en vez de lograr la victoria por 20 segundos, la lograban por 2, por 5.
pero sí que ha seguido habiendo eso que siempre os hemos comentado con Aston Martin también y con McLaren y con Mercedes y con Ferrari, de que el motivo de que cambien tanto los rendimientos es que dependiendo del circuito te adaptas mejor o peor. El problema está en que este año ha habido mucha gente ahí arriba. Cuando solamente estaban Red Bull, Mercedes y Ferrari, si tú tenías una mala carrera, independientemente quedabas sexto, pero este año no, este año quedas incluso fuera de puntos. Entonces ese es el problema, pero que eso es algo habitual, que dependiendo del circuito vas a rendir mejor o peor. Y en este caso ese es el punto débil que tiene el Red Bull que deben de solucionar para la próxima temporada. Lo que dice Max Verstappen es lo siguiente: por supuesto que hay puntos débiles. Mira nuestro fin de semana de carreras en Singapur. En general, los circuitos urbanos creo que nos cuestan un poco más, como en Las Vegas también. La baja velocidad no es definitivamente nuestro punto fuerte en el coche, pasando por baches, bordillos también, así que es definitivamente un gran área en el que debemos de mejorar. Así que estas son las palabras que nos dice el piloto neerlandés y este es el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, sobre todo con respecto al tema de Toto Wolff y la explosión que ha habido entre la FIA y la FOM. Dejadmelo en los comentarios que estaré encantado de recibiros y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.